Bueno, yo soy Carlos Pérez, soy nacido aquí en este pueblo, en esta casa nací y he vivido durante 74 años. Y es una casa donde estaba las primeras bodegas de la zona, e incluso de las primeras que existieron en Canarias, y las primeras que empezaron a embotellar ya vinos antes sin denominación de origen y ahora, por supuesto. Bueno, la historia de la bodega empezó cuando mi abuelo vino de Cuba, ya más o menos más oficial. Empezó no a encerrar solamente el vino propiedad de ellos, sino de los parientes y de los vecinos de la Guancha y Co. Y se formó una bodega donde la gente venía a comprar, y aquí en este patio y los otros patios bebían vino. Y era de los pocos sitios que habían para la gente detenerse y conversar. Sí, aquí yo de pequeño siempre me acuerdo, porque me asomaba en las barandas mirando, porque la gente venía y hablaban, venían por las tardes, bebían vino, se tomaban, comían algo de la comida que se hacía en el almuerzo, y se hablaba. ¿De qué se hablaba? De muchas cosas. Al principio siempre de cacería, de política, incluso en la parte política era el sitio que más se reunían, porque aquí se reunían en este pequeño pueblo los de derecha y los de izquierda, donde estaban mezclados los padres, los hijos, los hermanos en uno y otro partido, pero solamente discutían y después se reunían todos a beber juntos. Bueno, la preparaba mi abuela, después mi madre, las preparaban y siempre se sobraba, se hacía para que sobrara. Aquí en aquel entonces se usaban muchas cosas del mar, era el pescado salado, sobre todo también las judías, los garbanzos, que todos esos productos eran cultivados por nosotros, ¿no? Acompañados porque también en casa había bastantes cochinos, que todos los meses se mataba uno y se ponía, como no había nevera, se ponían en sal y así aguantaba, ¿no? Y entonces aquellos potajes, aquellas garbanzas hechos con el cochino, que en aquel entonces eran cochinos con los chiqueros, que todavía existe un chiquero aquí, que ya eso no lo he visto en ningún sitio de Canarias, donde el baño estaba arriba y los cochinos debajo. Pero en la Guancha y en todos los sitios de Canarias. Y todavía aquí existe uno, y además es una obra de arte porque está labrado en piedra, en piedra perfecto, parece una cosa de artesanía. Bueno, la infancia en la bodega es desde que nací, porque siempre en este patio y en los otros continuos y en el otro, venían los toneleros, porque antes conseguir una barrica no es lo fácil que hay ahora, ¿no? Y entonces todas las barricas se arreglaban, se le quitaban el caramelo, que es una costra que lo hace el vino, y se hinchaban con agua caliente, que le ponían cáscaras de limón, le ponían laurel, le ponían durazneros, hojas de laurel, y se hacían un agua que se le metía dentro de la barrica y se enjuagaban, y así hinchaban bien para que cuando se le ponía el mosto no se ramara, ¿no? Pero era un trabajo enorme, porque se cogía, se apretaban los arcos, se quitaban los fondos, que ya eso no se hace. Se le quitaban los fondos, se le quitaba lo que se llama el caramelo, que son taltratos y bitaltratos, que son los que precipitan en las barricas. Bueno, empecé a cortar uvas, siempre con un maestro, mi padre al lado, con toda la paciencia del mundo, y me exigía limpiarla bien la uva cuando la cogía,
y poner a los cestos, ¿no? De todas maneras, esas uvas iban a otros señores que iban a repasarla otra vez para quitarle todo lo que era verde, todo lo que no servía para hacer lo que se llamaba el aguapié o el vino macho, un vino que se bebía caliente, quiere decir que todavía fermentando se hacía ese vino que no era vino, era aguapié porque tenía menos de 10 grados, 9 grados, 7 grados, y era una bebida muy popular porque la gente se bebía en escudillas de leche, las tazas, y coincidía con noviembre, que es cuando se cogían las castañas, las areas, y eso era una fiesta durante ese mes impresionante. Bueno, las bodegas se abrían y se celebraba el San Andrés en esta calle, era la calle principal donde se corrían las tablas, y esto era cantidad de gente, y esto lleno de gente tomando aguapié y jareas o las sardinas saladas que se escallaban en el quicio de la puerta para escacharla bien en un papel de venta, y después porque rompía hasta las espinas, entonces se ponía en un trozo de pan o en una pelota de gofio, si se comía bebiendo aguapié. Eran tradiciones preciosas, que las tablas existen, pero ya el aguapié lo he hecho unas cuantas veces, por tradición, ¿no? Pero lo malo que es en las vendimias está uno tan apurado, que a veces se olvida de esas cosas, y es una cosa que se debería seguir haciendo, ¿no? Porque es un vino que no está claro del todo, que es el aguapié, está todavía muy turbio, pero con mucho gas, con mucha carbónico, y es como un champán, incluso tiene, si no está muy fermentado, tiene un toquito dulzón todavía de la uva, y eso engancha impresionante a la gente, que empieza, esto es un refresco, pero después todo el mundo sale agarrándose a las paredes. Bueno, también se puede hacer en la prensa más fácil, porque las prensas, por ejemplo las que tengo yo, son prensas que están la mitad cerrada y la mitad abierta, y entonces la mitad cerrada, cuando ya se extraiga el mosto, que quede algo de, no prensarla tanto, porque algo de humedad, se le pone unos cubos de agua sin cloro, y se deja unas horas, una noche, y por la mañana se prensa y sale un líquido limpio, que lo ponemos en una barrica, y ahora hasta en bidones de cerveza de 50 litros pone 5 o 6, incluso lo tapas y un poco, y eso es un bombazo enorme del carbónico que tiene. Y es más fácil ahora hacerlo porque tenemos los medios, las prensas, porque antes sí, se hacía el lagar, cuando ya se terminaba el último pie, se rompía el pie, se ponían los cubos de agua, se machacaba bien otra vez, se pisaba otra vez y se dejaba. Y al día siguiente se hacía el pie para prensarlo y sacar lo que era el aguapié. Y era una bebida muy sana, muy sana. La anécdota que tengo, yo tengo una anécdota, a mis hermanos más pequeños y unos amigos que estaban aquí jugando, y dije, mira, ven para que tomen el refresco este. Y cogí y le puse una taza del aguapié, y ¡ay, qué cosa más rica, qué bueno, qué bueno! Y cuando los vieron en la acera estirados, con una borrachera enorme. Y bueno, y todavía que ya ellos tienen, sí, 70 años, cuando me ven, dice, ¿te acuerdas aquella borrachera, la primera que cogí en mi vida? Tenía 6, 7 años, y los emborraché porque es que engaña. Con el carbónico que tiene, es suavito, pero después se sube enseguida a la cabeza. Tiene 7, 8 grados. La vendimia, yo todos los años hago una fiesta donde van hasta muchos extranjeros que visitan aquí, le encantan la vendimia. Hacemos una vendimia y después hacemos la fiesta con guitarras y parrandas y comidas típicas, ¿no? Normalmente se hace el cherne, un cherne cocinado con mojo verde y
y las pelotas de gofio, ¿no? Acompañando, y el queso tierno de nosotros. Y después pasábamos la tarde y la noche. Y eso es muy bonito, todo el mundo se quiere apuntar. Pero lo que pasa es que ya era tanta gente, que entonces decimos, bueno, porque si se van a apuntar, la gente que vendimia, estupendo, porque está entretenido y no molesta, pero los que van y no pueden vendimiar, están al lado de la cocina, lo que ve comiendo, bebiendo, y lo que hacen es molestar, porque la fiesta de la vendimia, aunque cojas un cubo nada más de uvas, pero inténtalo, es cómodo, porque ya las tenemos las viñas en espaldera y es fácil. Ahora tenemos otra finca que tenemos más de 1 hectárea que hemos hecho, que es un parral a 2 metros, que se va cogiendo en filas de 150 metros, plantadas a 3 metros las calles, y cuando ves es una preciosidad, porque ves los racimos colgando, preciosos, no se lo comen los lagartos y los ves muy sanos. Bueno, yo tengo la espaldera, que hay muchas clases de espalderas. Ahora arranqué una finca de 30.000 metros y sembré una que tiene un marco plantación las calles son de 2,20, 2,30, y de planta a planta a 1 metro, para hacerlo estilo Bulló, que es una sola vara, que ahí vamos vendimiando más fácil, pero tiene mucho más plantas y está dando resultados en todos los sitios. Incluso hemos cambiado también variedades, hemos traído, tenemos marmajuelo, tenemos mucha bijariego blanco, porque produce bastante y da mucha acidez, y es una ayuda enorme para la listán blanco que carece de acidez, ¿no? Y también hicimos una plantación también de una hectárea de malvasía de Lanzarote, que hemos hecho unas pruebas con esa variedad y produce pero muy bien aquí. Se adapta y da mucha calidad y cantidad, que es lo interesante. Esa la tengo a 300 metros de altura. En el sitio norte, es un clima, está muy protegida por las montañas, pues está en una olla, y me ha quedado sorprendido porque está plantada de abril, en abril de este año, y hay varas de esa plantación que se plantó sin enraizar, y hay varas que tienen de 3,5 metros, que después las corto 1 metro, ¿no? Porque tenía que haberla cortado mucho antes, pero ahora ya la tengo toda formada. Con las vendimias no dio tiempo, y ahora que aflojamos un poco, ya habemos 4 de la bodega en formación. ¿Su abuelo plantaba en parra, entiendo? Él como en parrales y en parra, la parra de nosotros, de Licó, de La Guancha, que era una cepa que se iba, no se usaba la misma viña, colocándole horquetas para mantenerla en el aire. Y se plantaba. La agricultura es que en Canarias se aprovecha todo, porque en Canarias, y sobre todo en La Guancha, en Nicó, tenemos muchos molleros, muchos riscos, mucho volcán. Y las partes donde se puedan sembrar la papa, la judía, las verduras, todo eso se aprovechaba para sacar la comida de la casa, ¿no? Y las orillas se botaban hacia el mollero, donde estaban, ahí no se podía producir nada. La viña se colocaba hacia allí y se aprovechaba todos los terrenos. Y aparte, el paisaje es precioso, porque tú ibas caminando y veías aquellos racimos amarillos colgando en esas paredes. Muchos sitios hacían lo que llaman las pirámides de Güímar, las pirámides de Icó,
que decían si eran prehistoria y tal, muchos ecologistas, pero la razón es que esas se hacían para limpiar los terrenos de piedra y en vez de ponerlo en una pila que cabía menos, se iban haciendo unas pequeñas paredes cuadradas y así en menos espacio conseguían poner muchas más piedras. Y después sobre ahí se ponían los parrales también. El vino que se producía era el blanco y él era una especie de, no llega rosado, sino todas las fincas tenían algo de uva negra y entonces se hacía junto. Y entonces salía en muchos sitios el vino que era un coloradito, que era al mezclar las dos uvas, y el blanco, que en la zona de nosotros era de blanco. Y algunos también hacíamos algo de vino tinto, pero normalmente el 90% del vino es el blanco de esta zona, y se dan unos grandes blancos, porque son vinos con boca, complejos, con mucha fruta, y ha cogido mucha fama a nivel internacional. Antes el vino todo se vendía en garrafones, que eran unos garrafones de 16 litros, habían también de 5 litros, de 8 litros, de 2 litros, y la gente venía con esas garrafas, y los que no tenían viña a comprar el vino. Y aquí por las tardes siempre había gente tomando, ¿no? Era precioso, era un sitio de tertulia. Aquí, mira, aquí había una puerta que ya se cayó de vieja, que había un letrero que se decía viva, bien hecho el nombre, las también, y después papa bonita, era chorreando todo. Ahora te voy a con el porqué de eso. Aquí, como habíamos hablado, que se reunían en la época antes de la guerra, republicanos, nacionalistas, había uno que era muy simpático, iba a poner viva la República aquí. Y cuando estaba poniendo la R, ya empezó a llorar porque uno de los que estaban aquí dice, Polo, la Guardia Civil, hace las papas bonitas, fíjate, cambió enseguida la mente y chorreando, y era una mentira que venía la Guardia Civil, era solamente para verlo, pero a ver el apuro que había. Ah, sí, mira. Bueno, en los años 80, cuando empezaron la Lóndiga en Tacoronte, allí empezaron a hacer unas conferencias donde invitaban a gente de la península y de Francia, de todos los sitios, donde impartían conferencias de vino, se hacían unos cursos que nos cambió completamente la manera de hacer los vinos, y empezamos ya a embotellar algo. Yo empecé a embotellar en los años 80 y poco, 83 creo, porque fueron las ferias de la Guancha. Y entonces la feria de la Guancha venía mucha gente, pero no tenían los envases para vino. Y empezamos a coger botellas recicladas, lavándolas bastante bien y poniéndole una pequeña etiqueta y llenándolas de vino para que la gente que iba probaba el vino y quería llevar una botella, habían botellas de 1 litro, de 2 litros y de 5 litros también, una especie de garrafa. Y ahí empezaron, que fue un éxito enorme. Eso se vendió una barbaridad de vino, que ya era una época que ya costaba vender bastante, porque fue la época, empezó la cerveza a sustituir en la juventud bastante el vino, y nos metimos en eso, ¿no? Y dije, bueno, esto es buen negocio después de la feria, porque después venían los extranjeros que lo probaran allí, venían aquí a comprar y lo querían comprar en la misma botella. Y seguí pasando por los hoteles, por los sitios, recogiendo las botellas, lavándolas primero a mano, poniéndolas en sosa, lavándolas a mano,
hasta que compré una maquinaria segunda mano de lavabotella y ya empecé en los años esos 80 y pico a embotellar vino. Era un vino que la gente no lo aceptaba la mayor parte, porque decía vino canario embotellado. Eso olía a fraude, olía a vino de Jumilla, a vino de fuera, que ya se vendía a granel, muchos como canarios, ¿no? Y había una desconfianza enorme. Y una vez en Santa Úrsula, yo ofreciéndole en una cajita que las llevaba no eran cajas de cartón, sino las cajas que se llevaban las botellas de 12 botellas de agua. Ahí ponían las botellas, las metían en el coche y las iba ofreciendo. Y cuando estaba yo allí ofreciéndosele a un señor, y el señor, vino canario, embotellado, eso no, que no. Yo insistí, le abrí una botella para dársela a probar, pero bueno y tal. Lo probó, dice, no está malo. Y entonces un extranjero, unos alemanes, me vieron a mí el entusiasmo que yo tenía por vender, y el dueño del bar pasaba de mí, me ignoraba. Casi ya molestando, se levantó, señor, joven, ¿puedo probar el vino? Hablaba español, y yo, por favor. Y le di, incluso le llevé una botella, aquello, todo, le encantó el vino. Se levantaron y fueron al dueño, dice, nosotros, porque eran que tenían casas en Santa Úrsula, vivían 6 meses en Canarias, 6 meses en Alemania, y le exigieron que pusiera el vino. Bueno, déjame una caja o déjame media. No, yo te dejo una caja, no la voy a cobrar, sino te la dejo y cuando me la venda yo lo cobro. Se la llevé, era por la mediodía, y por la noche me llama, mira, estos se mamaron la caja y dice que quieren, porque mañana dice que el vino que quieren era ese, y te llevo una caja, pero yo por si acaso llevé 2 cajas y le dejé una y no quería la otra, que no, págame la anterior, pero estas 2 cajas me las pagas cuando las consume. Y así fue que al final le dejaba 8 cajas para no estar todos los días llevándole vino. Y esa gente después comentaban a los mismos que vivían allí y venían en sus coches y venían aquí. Después le encantó el entorno antiguo, una bodega, todo esto lleno de barricas, y venían diarios 7, 8 coches a comprar vino. Y digo, bueno, esto me estaba gustando. Yo trabajaba en la hostelería, y cuando yo vi que haciendo cuenta que ganaba en poco menos tiempo el doble que lo que ganaba en la hostelería, dice, bueno, pedí que era en las crisis que hubieron en los años los años 80 y poco, el que creaba una empresa le daba el paro, los 3 años de paro se lo daban para ayudarle a hacer la empresa. Y en vez de embotellar 15, 20 mil kilos, llegué ese año, embotellé, empecé a comprar ya los depósitos de acero, después de fibra, y empecé a encerrar 50.000 litros. Que la suerte que ya tenía más fama por, como te digo, los alemanes fueron los primeros que echaron la mano, porque los de aquí eran más desconfiados. No, y después los de aquí empezó la juventud, porque eran vinos que el vino de aquí, sobre todo las mujeres, que lo olían a azufre, eran imbebibles, esto no me gusta. Y después probaron a esos vinos, que ya se le hacían los desfangados, tenían gustos a fruta, y decían, este vino sí me gusta. Entonces mucha gente, que los padres tenían vino, venían a comprar el vino, que eran maestras, profesoras, o ya eran independientes y tenían
su economía propia. Y los padres se enfadaban enorme con vino en casa, un vino natural, que no se le echaba nada, que darle más a esos vinos que eran química. Y es todo lo contrario, porque los vinos caseros, eso le echaban puñados de metabisulfito, le ponían hasta alcohol, y eran vinos que tú tomabas unos vasos de ese vino y al día siguiente la cabeza se rompía. Y la juventud decía, coño, si el vino de Carlos, que era yo, lo podíamos tomar y al día siguiente estoy bien contenta, con ganas de beber vino, pero si vas al de casa, primero que el sabor, ese toque de azufre sucio que tiene, y aparte eran muy fuertes, porque al ponerle alcohol era muy fuerte, y así empezó a beber el vino la juventud. Empezó la juventud, que antes no bebían vino, la juventud rotundamente vino, era la palabra. Y ahora tú vas a la laguna, vas a todo, me gustan las parejas los grupitos, ya saben pedir una botella, han sido una gente extraordinaria para el vino canario, porque han sido patriotas, y aunque le cueste un poquito más, compran la botella del vino canario para ayudar a los jardineros, a los agricultores, los que decoramos los paisajes de las islas, para que el turismo se remire de ello y se haga una isla preciosa, que por eso hay que ayudar a los productos de nosotros, porque la tierra cada vez está más abandonada. ¿El por qué? Porque no es rentable. No es rentable, y si no es rentable, la juventud no va a trabajar en ella. Y para ser rentable, tienen que ser los cabildos. Sí, han hecho balsas, pero ¿qué han hecho? Unas aguas malísimas que no sirven para plantar nada. Conozco una cantidad de juventud emprendedora que empezaron a plantar fincas de aguacate y se secaron completamente. Y ahora están trabajando en lo que puedan por ahí. Y las tierras van a seguir abandonadas. Entonces, lo más importante para mí, que vivimos del turismo plenamente, el sector primario de los canarios hay que cuidarlo, quererlo y protegerlo. Y se empieza haciendo aguas de calidad, porque un agua que no es de calidad, que las aguas que tenemos en todas las islas, son aguas que no sirven para el cultivo. Y eso es lo que tienen que tener la mentalidad de ellos, que tienen que apostar por ella. Por ejemplo, la balsa que tenemos nosotros aquí en La Guancha, que dicen que está conectada con las calles. Aquí el agua que llueve, esa agua va para los barrancos, para el mar. Esa balsa, recojan que esa agua es buenísima. Si quieren la primera agua, la primera media hora que llueva, si tiene grasas, que no importa, la botan y después ya le ponen el cierre para que llenar esas balsas. Y poner una potabilizadora, una desalinizadora, para quitarle esas sales que tiene el agua, para que sea un agua rentable. A ver si antes era mejor y no se extraía tanto, el agua era mejor, porque pero al no llover, lleva unas décadas que no llueve el agua del cielo, y entonces se saca una cantidad de agua con unos pHs, que es intolerable, no sirve, no lo admite, se seca. Tú ves los árboles, las viñas aguantan un poco, pero después de los 3 años hace así y se paran. No, y ves tú las sales ¿Se ha notado el cambio en las viñas? Exactamente. Hay galerías aquí, que es la mayor galería que hay en Canarias, que tiene un agua pésima, que donde se le saca, son millonarios los accionistas y no ponen una desalinizadora para quitarle las salas a esas aguas. Todo piensan en sí mismos, pero no piensan en general, en conjunto. Y esa es la tristeza que hay, la realidad que tenemos todos nosotros. Bueno, yo tengo muchos amigos
los que tenían unas buenas bodegas montadas, los hijos no quieren seguir con las bodegas. Yo estoy orgulloso porque todos mis hijos están trabajando en la viticultura y en la bodega, pero también con bastantes dificultades tenemos por todo lo que hemos hablado. Mira, la uva entra en cestas de 20 kilos, se cogen para que la uva no está escachada, sino fresca, se pesa porque esa uva tiene que tener, vienen unos veedores del Consejo Regulador donde controlan la calidad de la uva, la variedad de la uva y los kilos de uva que entran en cada bodega, porque después hacen el aforo al final de vendimia y según los kilos de uva que has comprado son los litros de vino que tienes que tener en la bodega. Incluso van a ver de que en las fincas donde se coge y después la pesan en la bodega. Entra la uva donde entra a una despalilladora, donde separan el racimo, por una parte, los engasos se van a otra parte, y la uva entera, un poco callada, según tú como quieras, mucho, poco o no, donde va eso a las prensas. Y en las prensas, el vino blanco se hace al momento, se prensa. Yo las prensas que tengo, dos prensas, una de 15.000 kilos y otra de 9.000, que se han llenado las dos este año, ¿no? Y sale el vino que va a los depósitos. En los depósitos, antes de fermentar, estoy hablando de blanco, se quita la mayor parte de las sustancias sólicas que tiene el jugo, que son los desfangados. Antes los desfangados se hacía por decantación. Tú pones, por ejemplo, era un depósito de 1.000 litros, un poco transparente, donde tú veías que iba bajando el fango, y a 10 centímetros quedaba el fango. Y entonces se sacaba lo que era claro para vinos de calidad y el fango para hacer los vinos a granel. Eso era el principio de todo. Después ocurrió una cosa que le hacíamos nosotros, que una manguera de esas que eran con aros, la habían pasado y entraba un poco de aire. Entonces la bomba, que tenía bastantes revoluciones, aparte de sacar el jugo, cogía aire y formaba una especie de burbuja. Entonces nosotros en aquellos depósitos, cuando vimos, Dios, no han precipitado nada. Miramos en el fondo, no tenía los 10 centímetros de fango, que era oscuro, como barro. Nada. Pero después vimos arriba, adiós, arriba está más oscuro. Y era una espuma que la burbuja cogía las partes sólidas del mosto, en vez de decantar, subía a la superficie. Incluso nosotros cogimos, sacamos vino, mira, clarísimo, más claro que normal. Y entonces voy a sacar el vino dejándole el espacio de 10 centímetros, lo sacamos por la llave claro, hasta el final, que ya salía algo turbio, casi no salía porque era espuma, lo dejamos. Y así estuvimos unos 30 años haciendo eso, que una vez en las excursiones que hacíamos por la Lóndiga y eso, fuimos a Francia y a Cataluña y estaban empezando a hacerlo con una maquinaria que le costaba unos 50 millones, que era una locura. Y yo al enólogo coincidí y le conté la historia mía, la historia que fue el fallo, que después lo aprovechamos, porque las cosas cuando cambian hay que buscar el porqué. Decía, pero con una bomba una bomba de 3.000 revoluciones que costaba peseta, 3.000 pesetas, creo, era baratísima de esas bombas. Y dice, pero eso hay que pensarlo, bueno, nosotros lo hacemos igual, pero eso vale 50 millones, en verdad, era como este patio, unos estanques que iban así echando espuma y después con unas poleas grandes,
iban cepillando y quitándole la espuma. Y así, pero ahora han inventado unas máquinas que ya las tenemos nosotros, que ya no es solo la bomba con el poquito de aire, ya se hacen los desfangados por mediación de unas máquinas, que se saca el vino el 90%, el 90 no, el 95% del mosto es de primera, pues salen bastante, salen como clarificados como si fueran vino. No, mi abuelo pasaba limpio. Mi abuelo, por ejemplo, cuando al mes o cerca del mes, cuando ya terminaba la fermentación fuerte, ya el vino estaba sentado, se sacaba el claro y se botaba a las madres, que con esas madres hacían la parra, el aguardiente, que se camaban y hacía sí, bueno, claro, subía la temperatura del mosto y todavía quedaban algunas levaduras y volvía a enturbiarse y ya tenía una segunda fermentación. Eso también se hacía ocurría, no siempre, pero ocurría bastante. Y eso era un defecto porque entonces ya todo eso estaba abajo. Y después otra cosa que se decía, dice, una buena madre cuida bien a un hijo. Quiere decir que gente nunca no le quitaban las madres al vino. Y en algunos sitios yo me tomé unos vinos muy buenos, pero mira el porqué. Esa uva era escogida completamente, no entraba nada de suciedad. Y entonces eran unas madres limpias, era un trabajo enorme. Y entonces hasta el final iban calzando la barrica detrás y sacaba el vinito, hasta que salía la madre y no existía más vino. Y incluso muchos, esas madres le ponían alcohol y el año que viene, o ese año, a unos vinos de menos calidad, los metían mezclados con esas madres. Bueno, la alhóndiga fue los primeros que empezaron un grupo de gente entusiasta de allí, de Tacoronte, don Manuel Barrio y don Félix, una cantidad de gente que traían también Mariano, Rafael Arma, Extensión Agraria, traían una gente de la península para enseñarnos a nosotros el cambio que estaba dando en aquel momento la etnología. Porque cuando empezamos aquí fue cuando la revolución mayor que ha existido en el mundo del vino. Empezamos al mismo tiempo de los gallegos, porque vinos gallegos nadie los nombraba. Y de repente fueron los mejores vinos del mundo, los albariños, los odellos, donde hacían unos vinos extraordinarios. En esa época empezamos nosotros, que en Canarias, vinos canarios eran horrorosos, apestaban a azufre, a sulfídrico, a podrido, que mucha gente lo querían como cualidades, pero eran vinos imbebibles. Y mediación de ellos, de la alhóndiga, de la gente de la Extensión Agraria, eran unos agentes que no son con los de ahora que están en las oficinas. Esa gente iba al campo, al campo a mirar, a enseñar lo que era la viticultura. Aquí en La Guancha también hubo una época, cuando empezaron los planteles juveniles, planteles agrarios, donde fue una revolución de la agricultura y la ganadería de toda Canarias, donde se hicieron las grandes granjas de gallinas, de conejos, de cabras, y eran extensión agraria, que de un mérito enorme, una gente que ayudó mucho a la agricultura canaria. El Consejo Regulador también fue una cosa bastante buena, ¿no? Empezó a controlarse todo, a hacer las cosas bien hechas, no el listito donde fue un control enorme, también un grupo de gente extraordinaria que empezamos con ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Y después empezó, antes estaba Icoden Dautisora, que parece un Icoden Dautisora, que eso no se sabe el nombre, nadie se lo va a aprender en la vida. Y después empezó Tacoronte, Valle de la Orotava, Valle de Huímar, y empezaron
vamos a hacer un vino de Canarias. Después, una denominación de Canarias. Después, el de Canarias, muchos que estaban con la idea de hacer la agrupación enológica de Canarias, de denominación de origen, se pasaron a la de Tenerife. Dice, no, vamos a hacer nosotros de Tenerife, los canarios no. Yo siempre me mantuve y me mantengo de que las islas son las 7 islas. Y el vino ya completamente todo lo embotello por denominación de origen de Islas Canarias. Aquí había un cestero. El cestero lo hacían con el castaño. Se cogían las varas de castaño, se cortaban y se hacían los cestos. Antes los cestos eran cestos grandes, donde cabía cantidad, y las raposas. Las raposas es un cesto que se usaba, los vecinos, los icolalteros, para llevar los lechones. En aquella época iban por todas las islas comprando y vendiendo lechones, y lo hacían con cestos de castaño, que eran unos cestos alargados cilíndricos de 1,5 metros y de una altura puede ser de 50 centímetros de altura, ¿no? Con las tapas, donde ahí iban los cochinillos, que iban esas mismas raposas, no esas, iguales que esas, se usaban para las vendimias, que se ponían, se iban colocando, después se le amarraba un saco con una soga y se ponían sobre los caballos y los mulos para llevarlos a los lagares. Y después de los lagares se pasaban en barriles de 32, 28, casi todos eran 28, 29 litros, donde se le ponían 4 barriles o 6 barriles a cada animal, a cada bestia. Y eso era un problema, muchas veces hubieron bastantes accidentes, porque ya el vino muchas veces, porque había un tiempo calor, empezaba a fermentar. Y entonces eso se tapaba con un sahugo fuerte, y cuando el mulo iba caminando o el caballo, explotaba, ¡pum!, el bombazo, salía el sahugo corriendo, donde tapaba y los mulos se espantaban y caía toda la carga al suelo. Donde el lagar empezaba, era la vendimia, terminaba la vendimia, los mismos hombres se metían en el lagar, estaban toda esa noche pisando sin dormir, están 24 o 30 y pico horas sin dormir, pero siempre estaba allí la botella de aguardiente, las cafeteras de café, gracias al alcohol que se bebía, el aguardiente y la risa, simpatía, ahí se sacaba, era una fiesta al lagar también. Sí, las familias teníamos. Nosotros teníamos uno que era de la familia, era el mayor que había aquí, donde también se prestaba a los vecinos. El lagar de los Pérez era la piedra, estaba el lucillo, era un lagar bastante práctico y era fácil porque estamos en el pueblo. Después estaba el lagar de Pura, que también es pariente de nosotros, que era también hecho de tea todo, todavía más antiguo que el de nosotros. Bueno, antiguamente, y mucha gente todavía usan las lunas para empezar a podar. Yo, como tengo bastantes viñedos, no puedo usarlas, ¿no? Sino cuando tenemos tiempo empezamos la poda, ¿no? Y la poda es siempre, en espalderas es fácil, no dejar que salerse, porque la poda que tenemos nosotros es una vara y 7, 8 pulgares en cada vara, ¿no? Bueno, tiene una vara y tiene 7 pulgares, donde se van cortando. Si un año sube esto, el segundo año se baja la poda, ¿no? Para siempre mantenerla cerca del tronco de la vara principal. Sí, porque el tema de las lunas tenía que ver con sí, la savia, ¿no? Exactamente, y según hay variedades también que son fértiles en la primera e incluso en el ciego, ya empiezan a producir, y hay otras que a partir del 7, 8 nudos, que son las malvasías aromáticas, que tienes que cortarlas como menos 7, 8 o 10
dejas una vara, un pulgar, tal vez de 1 metro. Entonces tiene ese pulgar, este año coge la uva que da el segundo, al año siguiente corta ese pulgar y coge otro que salió detrás, para mantenerla siempre controlada, siempre que se expanda mucho. Yo bastante fruturo. Bastante fruturo, ¿por qué? Primero, en Canarias tenemos un problema, escasez de agua, aunque estemos rodeados de mar. Y el agua cada vez es un problema, y la viña quiere mucho menos agua que otros productos. Por ejemplo, el plátano tiene que terminarse, porque el plátano consume una cantidad de agua que no la podemos permitir. El turismo todavía gasta más agua. Es increíble porque la gente no es consciente, si se bajan, se ponen debajo de una ducha y parece que se quedan 1 hora ahí duchándose. Hay que ser consciente que el agua es un bien común, no es para quien tenga dinero para pagarla, sino usarla adecuadamente para que haya agua para todo. Incluso cuidar las tuberías para que no haya derrama, aprovechar en las grandes ciudades el agua del mar, que es un agua exquisita, incluso reciclar el agua urbana, que lo están haciendo, que hay un canal que llega desde Santa Cruz hasta el sur, hasta Los Cristianos, donde sale un agua extraordinaria, porque se ve las viñas que están y los cultivos que se están regando con esa agua, es tan precioso. Mientras otros que se están regando con las aguas de la galería, que dijimos que tienen un problema enorme, se secan. El sur, las partes altas, como no llueve, se ha secado más del 70% de los viñedos. Viñedos de sequero, lo estuve casi seco, mermado, con pocas producciones. ¿Por qué? Porque no llueve. A ver si cambia. Pero si no cambia, tenemos que sacar el agua de donde sea. Ya de las galerías no van a sacar. No llueve, no hay agua. Agua, el mar.